Qué gusto encontrarnos para esta conversación. Igualmente, un placer estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema, pues, sensible, ¿no? Uno que genera muchas preguntas en las familias. ¿Cuál es el momento adecuado para que una hija comience su vida íntima? Sí, es una pregunta compleja. Sabemos que no hay una respuesta única, claro, pero sí creemos que es fundamental abordarlo con información, con empatía y mirando desde distintos ángulos. Exacto. Nuestra intención hoy es, pues, explorar juntos los factores clave, los biológicos, emocionales, sociales, que entran en juego en esta etapa tan importante. Sí, Buscamos ofrecer perspectivas para acompañar, creo, más que para dictar reglas. me parece fundamental ese enfoque de acompañamiento. Empecemos por lo más, digamos, tangible, la biología. La capacidad física para la reproducción puede iniciar con la primera menstruación, Ajá, algo que suele suceder pues entre los 10 y 14 años más o menos. sí, por ahí anda el rango. Pero aquí viene el primer punto crucial, creo yo. Que el cuerpo esté listo no significa automáticamente que la mente o las emociones lo estén. Definitivamente no. Ese es un desfase importante a considerar. Biológicamente puede haber una madurez sexual temprana, pero el cerebro sigue en un proceso intenso de desarrollo. ¿Te refieres a alguna parte en específico? Sí, hablamos específicamente del córtex prefrontal, esa parte encargada de planear a futuro, de evaluar riesgos, controlar impulsos. La toma de decisiones, ¿no? Justo. Y esa zona no termina de madurar sino hasta bien entrado los 20, quizá alrededor de los 25 años. ¿Hasta los 25? Es bastante tiempo. Sí, es un proceso largo. Y aunque las hormonas, claro, como los estrógenos y la progesterona, aumentan y sí, despiertan el deseo sexual durante la adolescencia, ese impulso no necesariamente viene de la mano con una comprensión cabal, profunda, de lo que implica una relación íntima. ¿En qué sentido? Pues en términos emocionales, de responsabilidad afectiva, de consentimiento, de todo lo que rodea al acto físico. Entendido. Entonces, aunque fisiológicamente una adolescente pueda parecer preparada, su capacidad para, digamos, tomar decisiones complejas, sopesar consecuencias y manejar las emociones intensas que acompañan la intimidad, Exacto. todavía está desarrollándose. Bien, bueno, analicemos eso más a fondo. Sí, porque ahí se complica. Porque aquí es donde la conversación se vuelve más compleja, ¿verdad? La sexualidad va mucho más allá del acto físico. Es una experiencia profundamente emocional ligada a la conexión con otra persona. Totalmente. Y entrar en ese terreno sin una base emocional firme, pues puede traer complicaciones. Sin duda alguna. Pensemos en la autoestima, por ejemplo. Ajá. A veces, la decisión de iniciar una vida íntima puede venir de la presión del grupo o del deseo de agradar a la pareja, más que de una convicción propia, ¿sabes? Claro, por encajar o por miedo a perder a alguien. Exacto. Y cuando eso ocurre, puede afectar cómo se perciben a sí mismas. Además, la forma en que se vive esa primera experiencia puede sentar un precedente para futuras relaciones. ¿Cómo? Bueno, si ocurre en un ambiente de respeto, de cuidado mutuo, puede fortalecer la confianza. Pero si hay presión o confusión, puede dejar huellas de inseguridad. Tiene sentido. Y no olvidemos el contexto general de la adolescencia. Es una etapa de exploración intensa, de definir quién soy. ¿De buscar identidad? Justo. Entonces las decisiones a menudo están teñidas por esa búsqueda, por la influencia del entorno, y no siempre reflejan una elección personal, pues madura y reflexionada. Eso significa que, viéndolo desde la psicología, la preparación tiene menos que ver con cumplir años. Mucho menos. Y más con haber desarrollado cierta madurez emocional. Hablamos de la capacidad para tomar decisiones propias, entender y comunicar los propios límites. Sí. Y comprender que la intimidad involucra sentimientos, vulnerabilidad y respeto mutuo. Justamente. Y aquí entra otro factor clave, que es el entorno. El contexto social, familiar. Exacto. Los valores que se viven en casa, las costumbres culturales, los mensajes sociales, todo eso influye enormemente en cómo una joven percibe y vive su sexualidad. Claro. Por eso, el papel de los padres o cuidadores va mucho más allá de un simple sí o no. No es solo permitir o prohibir. Para nada. Se trata de formar,
de acompañar ese proceso y sobre todo, creo yo, de mantener canales de comunicación abiertos. Siempre. Totalmente de acuerdo. Y ahí, la educación sexual integral es una herramienta poderosísima, ¿no? Fundamental. Cuando las jóvenes reciben información clara, veraz, adaptada a su edad, y además se les habla con naturalidad y afecto sobre estos temas, suelen estar mejor equipadas, toman decisiones más conscientes, más responsables sobre su cuerpo y sus relaciones. Y esa comunicación en casa, qué importante. Es vital poder hablar de estos temas sin sentir miedo al regaño o al juicio. Eso crea un lazo de confianza fundamental. Para que se acerquen. Claro, para que puedan preguntar, expresar dudas, temores, sintiéndose apoyadas. Y hoy en día, además, es indispensable ayudarles a desarrollar un ojo crítico frente a lo que ven. ¿Te refieres a redes sociales, medios? Sí, a todo eso. Porque a menudo presentan una visión, pues, distorsionada o muy superficial de la sexualidad y las relaciones. Aprender a distinguir entre lo popular y lo que es realmente saludable para ellas es una habilidad clave. Entiendo. Entonces, lo que estamos viendo es que la preparación no es algo que ocurra en aislamiento. Depende mucho del contexto, de los valores que se han fomentado y, de manera muy importante, del tipo de acompañamiento y diálogo que exista en su círculo más cercano. Exactamente. No es un evento, es un proceso influido por todo eso. Ahora, aunque insistimos en que no hay una edad mágica ni una fórmula. No, claro que no. Sí podemos quizá identificar algunas señales, ¿no? Indicadores que podrían sugerir que una joven está en un proceso de maduración que le permite tomar decisiones más conscientes en este ámbito. Sí, podemos observar ciertas cosas. No es una lista de chequeo, claro, pero son aspectos a observar. Por ejemplo, muestra una autoestima que no depende exclusivamente de la aprobación de otros. Ese es un buen punto de partida. Y añadiría, tiene la capacidad de hablar sobre lo que siente, lo que quiere, pero también sobre lo que no quiere. Poner límites. Exacto. Puede poner límites. Otro aspecto importante es si demuestra tener información real sobre protección, sobre los riesgos físicos y emocionales involucrados. Y si entiende de verdad la importancia del consentimiento. Claro. Y si está en una relación, observar si esa relación parece basarse en el respeto mutuo, la comunicación, si se siente libre de ser ella misma ahí. Ajá. Y en general, si sus decisiones importantes parecen venir más de una reflexión personal que de ceder a presiones externas, ya sea de amistades o de la pareja. Son indicadores valiosos, sí, pero siempre hay que interpretarlos con cautela y dentro del contexto de cada persona, de cada joven. No son una garantía. No, para nada. Nos dicen que hay un camino de maduración en marcha que puede estar más preparada, pero no son un sello de lista. Y esto nos lleva a una pregunta relevante, ¿no? ¿Cuál? Pues, ¿cómo acompañamos este proceso entendiendo estas señales sin presionar ni juzgar, con sensibilidad? Exacto. Y es fundamental también tener presentes los riesgos cuando esa preparación emocional, informativa, no está consolidada. Sí. Porque iniciar relaciones íntimas sin esa base sí puede tener consecuencias serias. Así es. Están los riesgos físicos evidentes, ¿no? Como un embarazo no planificado o infecciones de transmisión sexual. Claro. Que pueden impactar su salud y su proyecto de vida a futuro. Pero también hay riesgos emocionales importantes. ¿Cómo cuáles? Sentimientos de culpa, de ansiedad, confusión, tristeza o incluso desarrollar patrones de relación poco saludables, como la dependencia emocional. ¿Dependencia? Sí, buscar en la relación algo que falta en otro lado. Y no podemos dejar de lado los posibles efectos sociales, ¿no? Sentirse juzgada, tener conflictos fuertes en casa, o experimentar aislamiento si las cosas no salen como esperaba, o si siente que no puede hablarlo con nadie. Exactamente. Por todo esto, el enfoque más útil, más protector, no es buscar obsesivamente una edad correcta. No es el número. No, es concentrarse en construir un ambiente familiar de confianza, ofrecer educación sexual continua y adecuada, y brindar un acompañamiento afectivo cercano y constante. Ahí está la clave. Muy bien. Y llegamos al corazón del asunto para muchos padres y madres. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Qué podemos hacer para ofrecer ese acompañamiento consciente? Bueno, hemos tocado varios puntos. Sí, repasemos algunas ideas clave.
Primero, creo, la escucha activa y sin juicios. Crear ese espacio seguro donde ella sepa que puede hablar de lo que sea. Curiosidad, miedo, dudas, sin temor a una reacción negativa inmediata. Validar lo que siente. Exacto. Decir cosas como, entiendo que tengas preguntas, o es normal sentir curiosidad por esto. Validar su experiencia. Segundo, educar. No evitar el tema por incomodidad. Importantísimo. Hablar claro sobre el cuerpo, las emociones, el consentimiento, el respeto, los métodos de protección. Todo. Es clave pasar del no hagas esto al así te cuidas y así decides por ti misma. Dar información científica pero con calidez, con afecto. Totalmente. Tercero, diría, fomentar el pensamiento crítico. ¿Cómo? Ayudarla a preguntarse por qué quiere lo que quiere, qué espera de una relación, cómo se sentiría en distintas situaciones. Hacer preguntas abiertas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué es importante para ti en una relación? Para que reflexione. Sí, y ayudarle a diferenciar entre deseo genuino, necesidad de afecto o aceptación y la presión externa que puede ser muy fuerte. Cuarto, el acompañamiento emocional incondicional, incluso si no estamos de acuerdo con sus ideas o decisiones. Ese es difícil a veces, pero crucial. Sí, el mensaje debe ser, podemos diferir, pero estoy aquí para ti, te quiero y te apoyo. Evitar el castigo emocional. Como el silencio o los reproches constantes. Exacto, eso solo genera distancia. Quinto, respetar su creciente autonomía. Conforme madura, necesita sentir que sus opiniones cuentan. Darle espacio. Sí, poner límites claros, por supuesto, pero también flexibles y negociables a veces. Reconocer su capacidad de tomar decisiones responsables en otras áreas ayuda a construir esa confianza mutua. El control excesivo suele ser contraproducente. Sexto, el ejemplo que damos. Fundamental. Lo que ven en casa tiene un peso enorme. Cómo se manejan las relaciones, cómo se habla del respeto, la comunicación, las emociones. Eso enseña más que 1000 palabras. Mucho más. La coherencia entre lo que se dice y se hace es fundamental. Y por último, ¿qué más? No es debilidad. Para nada. Acudir a un terapeuta, un orientador escolar, un educador sexual, es señal de responsabilidad y de querer lo mejor para ella. Entonces, al final, si lo vemos en perspectiva, todas estas estrategias apuntan a transformar la relación. Sí. Pasar de una autoridad basada en el control a una influencia basada en el respeto y la conexión. Convertirse en aliados. Justo eso, aliados afectivos. Cuando una hija se siente así, acompañada y respetada, es mucho más probable que tome decisiones más seguras y saludables para ella. Podemos pensar en situaciones que ilustran esto, ¿no? Muy brevemente, imaginemos a Ana, 14 años, curiosa, buscando información en internet porque en casa el tema es tabú. Caso común. Sus padres notan algo y reaccionan prohibiendo el celular o internet. Ahí vemos cómo la falta de diálogo puede llevar a fuentes poco fiables y a una desconexión total. O Lucía, 16 años, presionada por su novio. Ella no se siente lista, pero teme perderlo, y también la reacción de sus padres si se enteran. ¡Qué difícil! Mucho. Este caso resalta la importancia de hablar sobre relaciones sanas, identificar la presión y crear un ambiente donde se sienta segura de pedir ayuda, de decir no. En contraste, podríamos pensar en María, 17 años. Ha tenido conversaciones abiertas en casa, recibió información, siente el apoyo de sus padres, aunque ellos tengan sus preocupaciones lógicas. ¡Claro! Cuando decide iniciar su vida íntima, lo hace de forma consciente, comunicada, sintiéndose respetada. Ese sería un escenario más ideal, construido con tiempo y confianza. O pensemos en Sofía, 15 años, muy influenciada por la idea de que todas sus amigas ya lo hacen, que ve en redes. La presión de grupo digital. Exacto. Sin un diálogo crítico en casa que le ayude a cuestionar esos mensajes, podría tomar decisiones basadas en la necesidad de encajar, no en un deseo propio. Esto subraya la urgencia de fomentar ese pensamiento crítico. Son solo pinceladas, claro, ejemplos rápidos. Sí, pero nos recuerdan que cada historia es única. No sirven las fórmulas mágicas. Hay que ver caso por caso. Siempre. La clave es la sensibilidad, la escucha atenta y una guía personalizada, adaptada a cada joven y a cada dinámica familiar. Sí, muy necesario. Pues nos despedimos por hoy.